Ver o no ver La Reina Charlotte, una historia de Bridgerton. Así es, nos acaba de llegar esta serie, pues que ha sido anunciada como una serie limitada, que de alguna manera es una serie precuela, spin-off y en cierta manera también secuela de la serie Bridgerton. Se acordarán, bueno, que Bridgerton ha sido una de las series pues más exitosas en la historia de Netflix, que está adaptando pues justamente esta serie de novelas de Julia Quinn. Hasta el momento llevamos dos temporadas que, bueno, pues la idea o la promesa de estas novelas es que cada temporada nos irá contando la historia de amor de uno de los hijos de la familia Bridgerton. Bueno, hasta el momento nos han contado dos de esas historias. Sabemos que viene una tercera que nos contará la historia de Colin. La tercera historia ya conocimos en la primera la de Daphne, en la segunda la de Anthony. Y bueno, pues antes de que nos llegue la tercera temporada propiamente de Bridgerton, pues nos han entregado La Reina Charlotte, una historia de Bridgerton. Ustedes por favor entréguenme su like, entréguenme su suscripción, entréguenme sus comentarios desde luego y entréguenle a alguien más este video compartiéndose. Pues les cuento más de esta serie, de qué trata, qué me pareció. Bueno, pues trata de la reina Charlotte, se acordarán. La reina Charlotte es esta pues mujer muy elegante, con todo bajo control y es como la responsable de darle su bendición a las jóvenes casaderas y además pues a las parejas como tal en la temporada, porque acordémonos que en esa época pues era muy importante el matrimonio pues para ayudar a conservar el apellido y la fortuna de las familias. Entonces, esta serie propiamente sucede, digamos que en dos tiempos. Por eso es una spin-off, también es una secuela y también es una precuela. Porque uno de esos tiempos sucede en el presente, justamente, ¿no? Nos cuenta un poquito después de lo que hemos visto en las temporadas uno y 2 con la reina Charlotte pues preocupada porque tiene 15 hijos y ninguno de esos hijos pues se ha casado, lo cual, bueno, sí, no se ha casado ni tienen tampoco herederos, lo cual pues pone en riesgo a la corona porque necesitan herederos para continuar el linaje y para tener un nuevo rey como parte pues de esta sucesión justamente, ¿no? Entonces la reina, que además es súper irónico que esta reina, que pues es como la casamentera y la que tiene muy buen ojo para parejas, pues no haya conseguido casar a sus hijos y haya casado a muchos otros más del reino. Entonces, bueno, ese es digamos que el conflicto del personaje. Eh, y por otro lado, la serie nos va contando cómo es que esta reina llega a Inglaterra, cómo es su relación con el rey Jorge, con Jorge III, y los retos que tienen que enfrentar como familia. De eso va, que además está muy interesante porque pues el primer episodio la vemos llegar de Alemania, de donde ella provenía, donde era una joven, pues sí, de linaje y todo lo demás, pero no era necesariamente como la más famosa o la de la familia más prestigiada, pero sí era pues de clase real, digamos, ¿no? Y como casi casi que llega a casarse, ¿no? Que si ustedes quieren, por cierto, más detalles de qué es cierto y qué es falso de Bridgerton, aquí en este canal un video sobre eso. Aquí me voy a enfocar simplemente en lo que pasa en esta historia, pero bueno, ustedes tienen que saber que la reina Charlotte y el rey Jorge III pues sí existían. Bueno, ahí está la premisa. La verdad es que a mí me gusta muchísimo esta serie. Tiene únicamente 6 episodios. Un par de ellos, por cierto, son casi que pequeñas peliculitas porque duran un poquito más de una hora,
Hay alguno por ahí que dura 1 hora 20. Me gustan muchísimas cosas. Por un lado, bueno, esta historia principal que me parece muy interesante porque Bridgerton se ha caracterizado por ser una serie romántica, ¿no? Y esta serie sigue teniendo ese componente y es un componente muy importante de la temporada, pero no es el componente principal. Me parece que el componente principal está en mostrarnos los tejes y manejes de la realeza, ¿no? Pero también en mostrarnos algunos entretelones, no bajo esta dinámica que hemos visto en otras series de realeza, donde es una serie de intrigas y cuestiones por hacerse del poder, que de alguna manera está un poco presente, pero no es lo más importante. Lo más importante está en esta historia de crecimiento de Charlotte, justamente, pero también en esta historia de estas mujeres de esa época que se estaban pues haciendo de un lugar, que aprendían a jugar el juego y cómo le hacen, cómo se las ingenian, cómo son mujeres de carácter que sacaban adelante a su familia, su libertad y los retos que tenían, porque además en esa época pues las mujeres estaban muy subyugadas a este papel de concebir y tener herederos y básicamente a eso se limitaba, ¿no? Algunas de ellas tenían posiciones un poco mejores que otras, pues porque pertenecían a ciertas clases privilegiadas, por ejemplo, ¿no? Pero de ahí en fuera, y aún y cuando muchas de ellas, como la propia reina Charlotte, por ejemplo, era la reina, pues era una posición también vulnerable en ciertos sentidos, porque estaba sujeta a que tuviera hijos, ¿no? Y así le pasa, por ejemplo, a la reina madre también, ¿no? Que de alguna manera tiene una posición de poder fuerte, pero pues no es la reina, no es el rey. Entonces hay como esta serie de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, eso me gusta mucho de la serie. Me gusta y me parece muy interesante la manera en cómo construyen la relación entre la reina Charlotte y el rey Jorge III. Porque el rey Jorge III, pues, no sabemos bien a bien las sospechas que tenía probablemente bipolaridad, aunque en mucho tiempo se pensó que era porfiria, una cuestión de nervios que hacía que no siempre estuviera en las mejores condiciones y pues obviamente esto implica un reto adicional a la relación entre estos personajes. La serie lo va revelando poco a poco y la verdad es que construyen una gran historia de amor entre estos dos personajes que además fue una historia en la vida real, pues bastante duradera. Ahora sí que se casaron y hasta que la vida los separó. Pero además con estos retos de la reina Charlotte, de cómo le hago, porque ahora ya soy la reina, pero tengo al rey con estas condiciones, no podemos pues decir esto a todas las luces porque implicaría que perderían la corona, tiene que asegurar una descendencia. Entonces, bueno, hay toda esta serie de cuestiones que hacen muy, muy interesante. Y claro, obviamente el reto del presente de cómo le va a hacer para casar a los hijos y tener herederos. Además de tener esta historia central, la serie va tejiendo un par de historias más. Una de estas historias es la de Lady Danbury, que se acordarán de ella porque es un personaje importante, interesante en las otras temporadas. Es esta mujer de color de la sociedad que es como muy inteligente, que es una amiga muy cercana de la reina Charlotte. Bueno, pues aquí vemos la historia de esta mujer, de cómo es que estaba casada sin estar enamorada, cómo es que su familia se hace de este título, porque además cuando llega la reina Charlotte, que esa es otra capa que le dan a la serie, pues la reina Charlotte viene con estas características de tener piel oscura, piel de color, y entonces lo mencionan ahí como este experimento, ¿no? Que el gran experimento es integrar a personas que no eran blancas, que pertenecían a otros estratos sociales, o mejor dicho, otros estratos raciales. Creo que es la mejor manera porque no necesariamente sociales.
y Lady Danbury es una de las beneficiadas de ello, pero además se convierte como en el estandarte de este grupo social. Cuentan una gran historia para Lady Danbury, eh, su matrimonio y una serie de cuestiones que pasan ahí que no quiero spoilerear por si ustedes no la han visto, pero es muy, muy interesante. Y vemos también su relación con Violet, la madre de los personajes de los Bridgerton, justamente, ¿no? Que ahí también le va a dar otras capas a estas relaciones. La otra historia que me pareció muy, muy linda es la historia de los secretarios del rey y de la reina, de Brimsley y de Reynolds, quienes tienen un romance gay, justamente, que es una gran historia de amor, una historia de amor muy bonita también, pero que además se convierten en estas figuras que nos muestran, pues, cómo estos súbditos, estos trabajadores de la corona, pues renuncian prácticamente a todo por estar ahí al pie del cañón con sus soberanos, cuidándolos, resguardándolos y buscando pues lo mejor de los intereses pues para sus reyes, ¿no? Entonces, creo que si bien hoy en día se sigue cuestionando mucho esto de que sigan existiendo monarquías en algunos países, pues no deja de tener un aspecto de fascinación el poder conocer estas historias, pero el también comprender esta visión del mundo que es muy distinta para pues muchos otros países donde no hay monarquías desde hace miles de años o quizás nunca las hubo, ¿no? Bueno, total que ver o no ver La Reina Charlotte, una historia de Bridgerton, yo les digo que la vean. Es una serie muy inteligente, muy bien contada, con grandes valores de producción, con muy buen reparto, una selección del reparto que me parece, además tengo que decirlo, espectacular, porque hicieron una selección muy cuidadosa para que las actrices, por ejemplo, que interpretan a las versiones jóvenes de estos personajes que ya conocíamos, sí se parezcan, pero además para que, bueno, no nada más se parezcan, sino que sean buenas actrices, ¿no? Entonces, India Amartefello, quien hace a la versión joven de la reina Charlotte, está súper bien, se parece muchísimo a Golda Rousseau y si ve uno como esta jovencita se va a convertir en esta mujer. Lo mismo pasa justamente con Arsima Thomas, quien interpreta a Lady Danbury de joven, que después hace a Joa Ando. Y bueno, además, India Amartefello hace una gran pareja con Corey Mychrist, que es quien hace al rey Jorge III. Son de veras una pareja muy, muy memorable. Y la verdad es que palomita de nuevo para Shonda Rhimes, la productora, Shondaland, quienes son los responsables de esta serie, porque de nueva cuenta anotan con Bridgerton, ¿no? Entonces, bueno, esta es una gran historia de amor, pero no es solo una gran historia de amor, sino que además nos permite profundizar y conocer más de este universo del reino británico. Así que ver o no ver, vean por favor La Reina Charlotte, una historia de Bridgerton que está en Netflix. Y también por favor a darle like a este video, comentarlo, compartirlo y suscribirse a este canal. Yo los veo muy pronto con otro ver o no ver.